Yo soy Priscila, algunos amigos me dicen Priso y pues ya estamos en otoño, estamos en octubre y la verdad es que a mí me encanta esta época del año, es mi época favorita cuando va cambiando el clima, cuando se va poniendo más frío, que ya se te antoja estar en tu camita, hecha bolita, tomando tu cafecito. Y pues tengo muchas ganas de hacer de un maquillaje brown orangey, entonces esto es lo que vamos a hacer hoy. Algo muy natural, muy al estilo asiático, muy suavecito, que espero que les guste. Vamos a usar algunos productos coreanos. Ya me apliqué todo el cuidado para la piel, voy a empezar aplicando los primers. Primero el de rostro, voy a utilizar este que todavía no me puedo acabar, que les he comentado que me gusta mucho. Esto lo que hace es ayudarnos a rellenar los poros dilatados que tengamos, emparejar como que la textura de la piel. Debido a lo del COVID y el sobreuso de cubrebocas, he notado que en esta área me han salido granos. A mí nomás me gusta aplicarlo lo que es en la parte de la nariz, en esta parte donde yo sé que tengo poros abiertos o líneas muy marcadas, solamente para alisar la piel. No me gusta abusar del primer porque siento que se siente muy pesado. Ahora voy con el primer para ojos, que este es el que más uso, la verdad, mi favorito, el de MAC, el Paint Pot en el tono Soft Ocre. Este me ayuda a corregir el tono de mi párpado y a que las sombras pigmenten más. Les hacía la extrañación. Ahora voy a aplicar mi base coreana, la Moonshot. Esta la promocionan las chicas de Blackpink. Creo que Lisa es la imagen de este producto. Y lo voy a aplicar con una esponjita mojada que está un poquito sucia. Lo voy a aplicar aquí directamente en la esponja. Y voy a dar toquecitos. Casi no uso esta base porque siento que es un tono más claro de mi piel, pero inclusive estoy viendo que aquí en la cámara se ve todavía más blanca, creo que es por el protector solar. En la vida real no se nota tanto la diferencia de tono, pero sí hay una pequeña diferencia de tono, y eso que estoy usando el tono más oscuro de la gama de ese producto. Ahora, para corregir las imperfecciones, voy a usar este corrector coreano de la marca Clio, se llama Kill Cover. Simplemente voy a aplicar aquí en mis ojeras, solamente aquí en la parte de abajo. Quiero concentrar la luz en esta área y voy a tapar mis granitos de coronavirus, de mascarilla, que me han salido bastante. Aquí para iluminar, y con la misma esponja húmeda que me ayuda a que se integren los productos de forma más natural, lo voy a difuminar. La base he notado que se ve muy natural aplicándola directamente en la esponja y en la cara, en el rostro. Siento que la capa queda menos pesada y no se ve como que me puse de más producto, porque siento que es muy pesada esta base. De la piel. Como yo tengo la piel grasa, voy a pasarme directamente rápido a sellar mi piel y voy a usar este polvo coreano translúcido de la marca Innisfree, que se llama No Sebum Mineral. He notado que este polvo me dura muchas horas la matificación en comparación con otros. Voy a poner muy poquito porque matifica muy bien. Solamente aquí una pasadita ligera. Todo el rostro para que no se me craquele y se me marquen las líneas y se me meta el producto entre las líneas, porque no nos queremos ver pastelosos y apagar todo el brillo que nos ha dado la base. Y ahora sí vamos a los ojos y voy a utilizar esta paleta coreana de la marca Etude House. Esta creo que se llama Bread Palette o algo así. Está inspirada en el pan dulce, se podría decir. Y tiene estos tonos, esas tonalidades beige, naranjas, con subtonos naranja, cafés, ocres, que van ideal con este look que quiero crear. Vamos a empezar sellando todo el párpado con esta sombra. Voy a utilizar mi brocha favorita de Real Techniques, que esta es como plana de un lado y con las cerdas separadas. Voy a tomar el color y simplemente lo voy a aplicar en todo el párpado solo para sellar. Es un tono muy claro, ideal para eso. Ahora encima vamos a utilizar este color entre rojizo y cobrizo. Voy a usar la misma brocha y lo voy a aplicar solamente en esta área, arriba del párpado móvil. Voy a tratar de que el máximo coproducto quede aquí abajo
y lo voy a difuminar hacia arriba. Ahora voy a utilizar esta sombra clarita y la voy a aplicar para dar un poco de luz en esta área y aquí abajo. Estaba grabando, pero en este vamos a intentar hacer algo diferente. Voy a usar un delineador café de Tony Moly. Este es para la ceja y lo que hice fue sacar una línea siguiendo la línea natural de mi ojo. Vamos a intentar hacer algo diferente y con una brocha chiquita. Esta es de Real Techniques, tiene como que las cerdas muy juntitas, así. Voy a difuminar esa línea que acabamos de hacer, la vamos a difuminar un poquito para hacia afuera. Ya extrañaba grabar, porque usualmente los videos los grabo 2 videos seguidos y extrañaba platicar con ustedes. Siempre hago eso para que tener material e ir editando en la semana. Y ya sentía que han pasado como 20 años desde la última vez que grabé. Me gusta hacerlo así porque siento que tengo un mejor control y estoy más organizada. Pero pues puede cambiar la cosa, porque grabar toma mucho tiempo. Ahora con una brocha para difuminar también, todas las brochas estas de color lila son de Real Techniques con las cerdas separadas. Vamos a utilizar este tono café. Y lo vamos a aplicar aquí al final del ojo para delimitar el ojo. Y vamos a difuminar también el delineado que pusimos antes. Lo voy a meter un poquito y voy a hacer como un triángulo aquí, si se fijan, y esta parte lo difumino, tratando de que no quede ninguna línea marcada y casi no aplicando fuerza, simplemente nada más así dándole. Aquí se ve la diferencia. Voy a volver a aplicar el color y voy a dar una segunda capa. Y me voy a bajar un poquito. Y con lo que me sobró en la brocha voy a poner nada más un poquito aquí, en esta área interna del ojo. Le quiero dar como esa dimensión curva. Y para hacer eso tenemos que poner sombra más oscura de lados y una sombra más clara en medio. Yo soy diseñadora gráfica, así que soy medio rara para mis términos, lo he notado. Yo misma me entiendo, pero no sé si me explico. Pero vamos a crear una circunferencia de esta manera para que el ojo se vea más sexy. En el centro voy a aplicar esta sombra de brillitos utilizando el dedo. Se me olvidó pintarme las uñas. Y solamente la vamos a aplicar en el medio. Así como que mirando para frente. Y en esa parte que queda aquí de tu ojo, esa parte del medio. Sí, bien compacto el color y con el mismo dedo lo voy a difuminar un poco hacia los lados. Aquí es donde pega la luz, entonces como pega la luz en esta área, las partes que están a los lados son las que están sombreadas. Entonces crea esta circunferencia en el ojo, no sé si me explico. Pero me gusta hacer esto cuando quiero hacer un look de ojo más sexy. Voy a quitar esto que se me cayó aquí. Bueno, ahora voy a utilizar la sombra que usé para desvanecer el delineador y voy a volver a agarrar de la sombra café que viene aquí en mi paleta. Y lo que quiero hacer es repasar el delineador que pusimos. Lo que quiero es que se vea un delineado pero muy difuminado, muy sutil, que no se note que es un delineador así como la línea fuerte, sino que se vea más como una sombra del delineador. No sé si entendí. Una sombra del delineador, como que ahí estuvo un delineador muy difuminado. Y aquí nada más lo estoy pasando pegado a las pestañas. Y aquí estoy haciendo un pequeño triángulo donde se abre y se cierra mi párpado móvil, que es esta cosa que cuando abre el ojo desaparece. Es el párpado móvil que se mueve. Y las personas que tienen ojos más grandes, a esas personas sí se les sigue notando el párpado cuando abren el ojo, pero pues yo no. Yo tengo el ojo chiquito. Vamos con este lado a ver si aquí se nota un poquito más. Y aquí estoy haciendo un como triangulito. Simplemente difuminar, difuminar, difuminar. Ahora aquí nos vamos a meter un poquito con la misma brocha. En esta área voy a poner un poquito de la sombra café. Para aquí debería usar una brocha más chiquita, más delgada, solo para maquillar esta parte interna del párpado móvil. Y ahora sí voy a hacer el aguayosal y voy a tomar la sombra con más brillitos que está aquí, la más clara. Y la voy a depositar en esta área. Cambié el dedo porque creo que sí se nota mejor. Es un brillito muy suelto, entonces batallo un poco. Siento que se ve muy fuerte. Voy a poner un poquito aquí. El maquillaje coreano, amigos, es más que nada los pequeños detalles, más que embarrarse un color muy intenso, con mucha forma, así.
es más en esos pequeños detalles. Por ejemplo, las pequeñas líneas que haces. Es donde se ve la diferencia. Con el tono rojizo que utilizamos al principio, voy a sacar aquí una pequeña línea. Que nunca se nota mi pequeña línea, pero es aquí. Voy a hacer como un triangulito aquí mejor. Ahora sí voy con las pestañas postizas y voy a usar estas japonesas que usé en mi último video de Brown Pink Makeup. Y después de grabar el video me di cuenta que estas pestañas son de color café. Por eso se ven un poquito diferentes también. Lo cual está súper bien. Aquí dice Little Brown. Entonces no noté ese pequeño detalle, pero de todas maneras usé un rímel café, así que era la intención usar cosas cafés. Me llama mucho la atención que en Asia las pestañas son de colores, aquí solamente encuentras de color negro. Si alguien encuentra pestañas de otros colores, díganme. Antes de ponerme las pestañas quiero hacer una pequeña línea con un delineador café. Este es japonés, de la marca Dolly Wing. Es un delineador con una punta de plumón muy extra finita, que nunca he visto uno así. Este es uno de los mejores delineadores del mundo. Simplemente voy a sacar aquí. Así nada más voy a remarcar un poquito el delineador que pusimos antes porque siento que casi no se nota. Una línea muy finita, no me quiero equivocar porque es súper fácil equivocarme y ya hemos tenido fails de delineador en este canal y sí me da mucho miedo, entonces le tengo mucho respeto al delineador. Esta es la parte donde me callo y me pongo a delinearme. Es todo lo que voy a hacer. Aquí a lo mejor. Así que voy a usar el pegamento dúo, este es transparente. Y unas pincitas para pestañas. Estas pestañas tienen la colita más larga de fuera que de dentro. Tardé media hora en ponerme las pestañas, amigos. Es que estoy súper fuera de práctica y pero fue misión posible, lo logramos. Nos pusimos nuestras pestañas, que si se fijan es más larga la colita de fuera. Y esto es más corto. Ahora vamos a hacer lo que ya saben que me gusta hacer, que es con un delineador. Voy a delinear mi parte interna de los ojos para cualquier hoyito, línea que se vea ahí entre las pestañas y la línea de mi ojo. Lo voy a rellenar para que se vean más integradas y no se vean huequitos blancos raros. Esto es algo que me gusta mucho hacer. Siento que las pestañas se ven más falsas. Y con un rímel café, este es del Cool Fix de Tooth House, tono brown. Es coreano, voy a dar una capa muy ligera, voy a quitar aquí el exceso del producto y nada más así como para integrar mis pestañas naturales con las que ya están, muy poquito. No quiero que se vea una capa gruesa de rímel y con el delineador café que utilizamos voy a marcar el labial usar. Y ahora vamos a hacer algo diferente, voy a utilizar este delineador color beige con un poco de subtono rosado y me voy a delinear mi línea interna de agua y me voy a poner una capa de la máscara de pestañas en la parte de abajo. Ahora sí voy a pasar a hacer mis cejas y voy a utilizar este delineador de la marca de Maybelline para cejas. Primero las voy a cepillar. Voy a pasar a hacerme el contorno de labios. Ya les hice un video totalmente hablando de tintas coreanas y el contorno. Ahí pueden ver más detalle. Voy a utilizar este bronzer de coreano de la marca Too Cool School, el Art Class. Y voy a tomar este tono medio. Voy a resaltar mi arco de cupido. Para este maquillaje quiero unos labios muy voluminosos y mates, velvet. Y ahora sí voy a pasar a hacer el resto de mi contorno de rostro y para eso voy a utilizar el Hoola de Benefit y voy a utilizar esta brocha bastante gorda porque quiero abarcar mucho espacio porque me lo voy a hacer al estilo asiático, solamente voy a enmarcar el contorno de mi rostro. Voy a agarrar un poquito del producto y voy a definir quijada tratando de simular el sobrepeso que tengo por el coronavirus y mis malos hábitos. Casi no resalto mi pómulo porque no quiero que se me vea la cara muy delgada, pero esta vez sí lo voy a resaltar un poco.
Para labial tengo aquí una incertidumbre entre estas 4 tintas, no sé realmente cuál usar. Estoy entre el tono 11 como base, que es un tono rojizo, pero con un subtono, es un tono rojo pero con un subtono naranja. Tengo este otro que es el 12, este tiene un subtono rojizo. Tengo este otro de 3CE, que es el tono claro que puedo usar de base. Tiene un subtono anaranjado muy frío. O sea, para hacer un tono naranja no es muy chillón. Estos dos me gustan, pero este también me llama mucho la atención. Así que voy a utilizar este como base, de la marca coreana 3CE. Voy a utilizar un pincel para difuminar. Voy a aplicar el tono 11 de las tintas de Ink Blur en el centro. A ver si me gusta el acabado. Y pues como que me gusta. Y ahora voy a aplicar un poquito del tono de otra tinta Velvet de 3CE. Y voy a aplicar solo un poco en el centro. Pues sí me gusta bastante, ¿eh? Ya me manché toda la pierna. Adiós, swatches. Y ahora aquí vamos a hacer algo diferente. Voy a utilizar el tono que usamos como tono naranja fuerte. Y voy a usar una pequeña brochita, que esta es para foundation, pero ya les conté por qué me gusta para rubor. Voy a aplicar solamente un poquito, voy a tratar de agarrar un poquito y lo voy a poner en esta zona. Que se me fue un poquito la mano, ahorita me lo corrijo. Solamente, esta brocha me gusta porque puedo depositar color en una zona específica. Y en los rubores al estilo asiático, la mayoría son como que muy en una zona nada más, no tan desparramados. Entonces por eso esta me ayuda con el control del rubor. Este tono me gustó mucho, siento que para rubor se veía bonito. Estoy abusando del rubor, del blush, lo siento mucho la verdad. Y ahora sí voy a usar una brocha fluffy. Esta es de Real Techniques, esta es la brocha que es para rubor. Y voy a utilizar este rubor japonés de la marca Sesame, que es en el tono Brown Orangey, que es prácticamente la inspiración de todo este maquillaje, de estos tonos otoñales. Y no voy a usar la brochita esta, la voy a poner aquí. Y este sí lo voy a intentar desparramar un poquito más. Está bien fuerte el rubor el día de hoy, oigan. Nunca se me nota y estoy aquí notando que sí se me ve un montón. Y este sí lo voy a subir un poquito aquí, como tratando de conectarlo al maquillaje de ojos. Un poquito aquí en la nariz, en el puente de la nariz. Para que se vea un poco natural y no nada más color aquí concentrado. We finish with the makeup. Me falta el iluminador, pero no lo tengo aquí. Ahorita voy a ir por él. Estos son los aretitos que voy a utilizar. Y ahora sí llegó la magia del barret. Tengo un montón de barrets, tengo toda una colección, la verdad tengo muchísimos. Deja tu like si quieres ver mi colección de barrets. Los he utilizado desde mi primer video que subí al canal. Me encantan los sombreros, soy fan de los sombreros, no nada más los barrets. Me gustan los sombreros en general. He tenido tapas de sombreros bastante extraña, pero estos últimamente me gustan mucho desde que estaba en la uni. Una maestra mía de inglés le trajeron uno de París y no le quedó, no supo usarlo y me lo regaló. Ahí lo tengo también. Se los puedo enseñar en mi colección. Y para el peinado de hoy lo que voy a hacer es aplicarme el barret. Voy a soltarme el cabello. Me lo voy a acomodar así, yo creo que de lado se me antoja. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias por ver el video. Si tienen peticiones de algún video que les gustaría ver, algún maquillaje que les gustaría que recreara o algo así, me lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias por verme. Nos vemos, por cierto. Aviso y anuncio. Quiero hacer un directo aquí en el canal, pero no sé exactamente en qué momento hacerlo. No sé si ya que llegamos a los 2000 suscriptores. Y no sé si hacer un video maquillándome o haciéndome skincare, haciendo comida o algo. Así que si tienen alguna sugerencia para ese video que quiero hacer próximamente, la verdad es que me gusta mucho platicar. Me hace falta, entonces tengo muchas ganas de hacer eso. Déjame en los comentarios qué te gustaría que hiciera en el en vivo que quiero hacer próximamente. Y nos vemos. Muchas gracias por ver. Adiós.